Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más del Colegio Tecnológico de México para los alumnos de la licenciatura en informática de la clase Seguridad Informática. El día de hoy veremos la primera parte sobre la administración de riesgos. Mi nombre es el profesor Héctor Schultz. Bueno, vamos a ver algo que es muy importante dentro de los centros de cómputo y para su gestión es el análisis y gestión de riesgos, porque como hemos mencionado dentro de las políticas de seguridad lógica y física, estas han salido con base a necesidades muy importantes que se han ido registrando a través de la experiencia y a través de las métricas que han ido sacando por medio de gestiones de calidad para llevar a cabo el cumplimiento de que esté efectuándose de manera confiable y permanente el centro de cómputo y también cómo actuar ante el caso de una incidencia. Por eso tenemos que es un proceso de gestión de riesgos, comprende una etapa de evaluación previa de los riesgos del sistema informático que se debe realizar con rigor y objetividad que cumpla con su función y garantías. Y es precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento. A ustedes les va a tocar de manera inicial, como buenos profesionistas de licenciados en informática, de manera inicial, para que ustedes establezcan las políticas de seguridad física y lógica, y recordemos que dentro de las políticas de seguridad se contemplan la evaluación de riesgos. Estos riesgos, que nosotros también las llamamos incidencias, en seguros les llaman de otra cosa, pero para nuestra área son incidencias. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que sí o sí vamos a correr algún riesgo. Eso es prácticamente inevitable. Van a ocurrir y es por eso que nosotros tenemos que, con base en normas, por ejemplo, con base en ya parámetros establecidos, tenemos que prever estas incidencias y estos riesgos que pueden ocurrir, ya se hace por nuestra capa 8, ¿verdad? En sistema OSI, que lo decimos de manera de broma, de capa 8, claro está, donde continuamente nosotros estamos con el factor humano y a través del factor humano pueden existir estos riesgos. También está el factor no solamente humano, sino el factor pueden ser los factores de los riesgos de la naturaleza que se presenten, inundaciones, incendios, pueden ser provocados o no los incendios, por ejemplo, por alguna persona o por algún descuido. Recordemos que sí existen los descuidos, que se les llaman accidentes, pero estos accidentes se pueden prevenir, se pueden prever con ciertas políticas y normas. Por ejemplo, está prohibido fumar en espacios cerrados y está prohibido manejar voltajes superiores a los que puedan soportar los equipos de cómputo, alejarlos del sol, una serie de características que nos pueden ayudar a que se cumplan con garantías y se cumplan con maneras adecuadas nuestro centro de cómputo. Luego tenemos los recursos del sistema. Recordemos que todo lo que tenemos dentro de nuestro sistema de cómputo, ya sea de las pantallas, teclado, mouse, inclusive las sillas que están dentro de nuestro centro de cómputo, sí forman parte de inventario. A veces son inventario externo, dependiendo de cómo esté la administración y organización de su centro de cómputo, pero todos estos son activos y estos activos fijos son dinero, se traducen en dinero para la empresa y eso siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos recursos de hardware que son servidores, impresoras, escáneres, teclados, pantallas, monitores, todo lo que sea tangible. Recordemos que hardware es todo lo tangible y genera es dinero para la empresa, pero también recordemos, bueno, pero esto tiene que ver ya más con finanzas, que estos recursos también se van depreciando. Entonces tienen que ustedes checar
el modelo y la antigüedad misma de los equipos de cómputo y si también siguen siendo funcionales para las operaciones que van a llevar a cabo. De ahí luego vemos que están los recursos de software. Si este software pues contempla sistemas operativos y recordemos que hay sistemas operativos privados como Windows donde ya se deja de ofrecer un soporte técnico para su buen funcionamiento, aunque hay empresas que retoman estos sistemas operativos y los evolucionan. Claro que hay una línea muy delgada entre piratería en ese sentido, puesto que Windows no ha liberado su código más que de 1995, me parece, con Windows Network de 1995 liberó el código y aún así ustedes no lo pueden copiar. Tienen que editarlo y reestructurarlo desde un inicio para librar estas cuestiones legales de robo, ¿no? Bueno, también de robo informático, claro está. Están los elementos de comunicaciones que son nuestra conectividad, que va desde, recordemos, nuestros primeros tres servicios de capa OSI, que va desde lo físico, que son nuestros cables, qué tipo de cables están. Recordemos que también tenemos que visualizar si estos cables no están pegados con los cables de la energía eléctrica y o telefónica, a menos que sea fibra óptica, si nuestro sistema de telefonía es VoIP. Tenemos que verificar mucha información respecto a nuestros cableados, si están cerca, si están cerca de lo que es suministros de energía eléctrica también. Son protocolos que también tenemos que observar porque puede haber pérdida de datos. Si nuestro cableado UTP es Shield o un Shield, recordemos si tiene este escudo protector, nuestro tipo de cableado para que también no haya pérdida de datos, si están en paralelo, qué tipo de topología se encuentra en nuestro laboratorio de cómputo, por ejemplo. Tenemos que ver cómo están puestos los locales, oficinas, dónde se ubican los recursos físicos a los que acceden los usuarios finales. Vaya, eso es muy importante porque recordemos que tiene que haber accesos de entrada, salida. Hay algunos equipos de cómputo a los cuales no deben de tener acceso todo el personal por los recursos que se manejan. También dentro de los servidores, en las políticas de seguridad lógica, recordemos que hay restricciones por credenciales, usuario y contraseña en la cuales solamente tienen acceso a cierta información. Tenemos que también checar todas esas cuestiones en los recursos del sistema y ver de qué manera están organizados y la imagen que tienen estos mismos, ¿no? Si no, para pedir un reestructuramiento o si no, para que ustedes elaboren una estructura del mismo, tanto físico como lógica. Ya hemos visto que en la lógica, en la física, tienen que estar visibles los equipos de cómputo a través de grandes ventanales para que no haya incidencias. Tiene que haber personal administrativo a disposición también por cada laboratorio de cómputo para que pueda seguir con su buen funcionamiento y no puedan ocurrir incidencias elaboradas, ya sea por cuestiones de la naturaleza, como el sol, el polvo, etcétera, o alguna incidencia generada por las personas. Entonces, siempre hay que verificar y checar los recursos del sistema. Las amenazas, bueno, esto ni qué se diga, ¿verdad? Fíjense bien, la amenaza es cualquier evento accidental o intencionado. Ya hemos visto que están las amenazas naturales, inundaciones, incendios, tormentas, terremotos y una serie de eventos que pueden ocurrir, que pueden perjudicar a nuestro centro de cómputo. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos en la Ciudad de México, tenemos el problema de las inundaciones por nuestro sistema de alcantarillado, ¿verdad? También tenemos el problema de los incendios, tormentas también, se pensaría que no, pero también podemos correr el riesgo de tormentas, pero ante las amenazas naturales, siempre la sugerencia es que ustedes observen en qué posición geográfica van a estar colocados. Para eso se les ha dejado un instrumento
para que ustedes hagan una evaluación con referente a las indicaciones que se les está dando ahí para la clase del día de hoy. Bueno, si ustedes los llevan a costa, los procedimientos se hunden de una forma, puesto que existe salinidad, la presión atmosférica es diferente y eso repercute de cierta manera también en los equipos de cómputo. Entonces tienen que elaborar ustedes cuáles serían los manuales con base en esas métricas de medición que ustedes tienen que analizar previamente. Ahí ya hay otro tipo de catástrofes, de amenazas, perdón. Aparte de las inundaciones y las tormentas, hay ciclones, entre otros eventos que se pudieran presentar. Tienen que tomarlos en cuenta para el resguardo físico de su equipo de cómputo. Pero no solo eso, sino que ustedes tienen que darle prioridad ante una amenaza natural siempre al factor humano. En primera instancia, en las amenazas, tienen que tomar en cuenta el factor humano. Posteriormente, o posterior a ello, tienen que tomar ahora sí el factor físico del laboratorio de cómputo. Pero en primer lugar, salvaguardar las vidas humanas. Posterior a ello, también tenemos aquí amenazas de agentes externos, que son virus informáticos que se pudieran alojar dentro de nuestro centro de cómputo. Y también lo que suele ser muy común son los sabotajes. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, es que los sabotajes suelen darse por personal interno de la empresa de una manera mayor, ¿no? Según diferentes informes que ya hemos analizado en las clases. Estadísticas que se han dado, ¿verdad? A través de diferentes coloquios y foros. Estos sabotajes pues se da por agentes internos y luego por agentes externos. Pueden ser estos sabotajes, se me ocurre llamarlos internos, a pesar de que se diga que son agentes externos como los virus informáticos. Los sabotajes por agentes externos, personas internas, perdón, de manera voluntaria o involuntaria. Ya vimos que el Pentágono tuvo una filtración de seguridad en su primera capa, en la cual fue por culpa de administrativos, de hecho el área de secretariado, donde les dejaron unas USBs tiradas en la calle muy cercana al área de trabajo, y hubo quien las recogió, parte del personal administrativo, y las colocó en los equipos de cómputo, con ello insertando un virus informático, un agente externo, para el uso malintencionado de la información del Pentágono. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las amenazas y siempre preverlas. Para eso, pues nosotros contamos con software, ¿verdad? Como políticas de seguridad lógica, que son los anti-malwares, los antivirus, que van a combatir a estos virus informáticos, y también políticas de seguridad física, en la cual se restringen el uso o implementos de hardware adicional, como puede ser las mismas USBs que no se deberían instalar, y sobre todo si son externas, ¿no? Bueno, siempre tenemos que evaluar, dependiendo del público objetivo al que nos vamos a dirigir dentro de nuestro centro de cómputo. Tenemos también las amenazas de agentes internos, donde los empleados, pues como les decía, cometen descuidos, errores en la utilización de herramientas, entre otras características. Bueno, pueden generar descuidos y estos problemas, ¿no? Pero para aquí hay algo muy importante. Para los agentes internos, que pueden ser los empleados, muchas de las veces, y se ha analizado, es que cometen estos errores por una simple razón: no reciben una buena capacitación. Reciben la famosa capacitación sombra, que ya hemos platicado solo una vez, pero vamos a reiterarla para esta clase. La capacitación sombra, recordemos, es cuando el personal simplemente lo ponen atrás de alguien que ya está trabajando de manera cotidiana y va resolviendo sus dudas en el momento, pero eso genera interrupciones muy graves, por ejemplo, para el personal que ya está trabajando. Y también por timidez o alguna otra característica,
pues el personal que está siendo capacitado en este tipo de sombra, pues no realiza preguntas, dice que todo está bien y en realidad no está aprendiendo. Por eso hay que generar manuales bien establecidos y prácticas previas de capacitación para el personal para que no ocurran estas incidencias que pueden caer en descuidos o error de utilización de herramientas dentro de sus equipos de trabajo. Hay que tener muchísimo en cuenta eso. Ustedes siempre que entren a un centro de laboratorio de cómputo, pregunten sobre las capacitaciones. Si no las hay, vayan con el área de recursos humanos o el área de comunicación, pónganse de acuerdo, vean, pero previamente pues obviamente tienen que estar de acuerdo y en colaboración con autoridades, sus autoridades inmediatas, las más próximas a ustedes, que en este caso son sus jefes o las jefaturas, porque si no también puede haber errores o problemas por protocolos de por qué no me dijiste a mí si yo soy tu jefe inmediato, etcétera, ¿no? Entonces tienen que siempre checar esto y dar siempre la recomendación de que se haga una capacitación un poco más extensa que una capacitación sombra. A mí me chocan las capacitaciones sombra. Hay algunos pedagogos que dirán que es lo mejor porque es la praxis directa, pero pero el que está siendo capacitado no está llevando praxis, solamente es por observación. Pero bueno. Luego están las clasificaciones o la clasificación alternativas, donde están accidentes, averías del hardware, por uso, o porque alguien lo saboteó, o porque alguien metió mano donde no debía y decía que era muy bueno para arreglar las cosas y se salta todos los protocolos y yo lo arreglo, hombre, aquí queda al fin y al cabo, ni cuentas se dan, ¿no? No falta eso, no falta el experto sabelo todo sin seguir los protocolos y ya le anda metiendo mano, fallos sobre software, pero estos fallos ya son de fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego están los errores, por los errores de utilización y de explotación del software, ¿no? O del mismo hardware. Estos también puede ser porque no tienen una buena capacitación, como le hemos estado mencionando, y por eso se pueden generar estos errores. Luego, actuaciones malintencionadas. Se da robos, fraudes, sabotajes. Híjoles, este tema es peliagudo, como dicen coloquialmente, porque los robos de información, sobre todo en base de datos, se da muchísimo. Miren, hay dependencias donde se le indica al trabajador que en este caso no necesariamente es un usuario dedicado a la informática, sino está usando la computadora como un recurso y se generan estas bases de datos que son propias de la empresa y que cuestan dinero. Pero hay gente que, como saben que cuestan dinero, pues se roban esta información de bases de datos. Pero también existe el caso de que hay empresas que dicen que la base de datos, como una cartera de clientes, es propia del trabajador, porque es quien la está gestionando. Ahí sí puede el trabajador utilizar y llevarse su base de datos. Claro, con previa autorización. Siempre mencionen que tiene que haber una autorización para la gestión de bases de datos y que se la lleven, porque si no siguen el protocolo puede considerarse robo y tiene que el personal tener mucho en cuenta esta situación. A pesar de que sea de ellos, para que no haya algo que sea como robo, lo tienen que pedir autorización. Fraudes, híjoles, los fraudes. Ustedes para eso tiene que haber una gestión muy buena de su software, dependiendo, por ejemplo, si está en una institución bancaria, tienen que elaborar un software para que no vaya a existir duplicados de pólizas, porque, híjoles, en el sector bancario se da de una manera impresionante, bueno, más de lo que yo podría pensar. Pero bueno, más bien de lo que pensaba, ya cuando me enteré, me dio lo que decimos aquí en México coloquialmente el patatús. O sea, me impresioné mucho. Cambian las cédulas y, por ejemplo, se hacen contratos de cédulas bancarias donde se paga un mes. No voy a decir el banco para no quemarlo, pero se dieron muchas incidencias relacionadas a eso. Y
sacan una cédula, pero le modifican los datos, hombre. Y en vez de tomar como se debería estar la cédula, pues la modifican porque no tiene los protocolos de seguridad del documento, lo modifican con facilidad y ya generan carátulas de pólizas donde el pago es mensual y se roban el resto del dinero. Eso es horrible, 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 horrible. Pero para eso las instituciones financieras y bancarias tienen su área de monitoreo para estar checando eso. Gracias a esta área de monitoreo y detección de fraudes, se dieron cuenta que pues estaban haciendo eso un grupo de trabajadores que por supuesto obviamente fueron sancionados y procesados, ¿verdad? Los sabotajes pues ya lo hemos estado mencionando. Y luego tenemos los niveles de frecuencia de las amenazas, muy bajas, bajas, medias, altas, muy altas. Para eso ustedes deben de pedir los registros de parámetros y si no existen, deben de elaborarlos, ¿verdad? Para saber y ver cuáles son las incidencias más comunes. Por ejemplo, puede ser desde el que no se dio registro de usuario al momento de entrar y hacer uso del equipo de cómputo. Eso es una incidencia, ¿eh? Esa es una incidencia. Tienen que registrar ustedes, tienen que registrar a todo el personal que está entrando y si no existe eso, tienen que solicitar que el personal que esté en el centro de cómputo en ese momento en el laboratorio vaya registrando la hora y el personal que va ingresando junto con una identificación o credencial. Va desde eso, ¿no? Hasta errores de software, de actualización, falla de hardware, etcétera. Todo eso lo tienen que estar midiendo. Y bueno, venimos a las vulnerabilidades, ¿no? Miren, son fallos las vulnerabilidades que se pueden dar de manera física en nuestro centro de cómputo o de manera lógica con los programas, con las conexiones de red, con el servidor. El servidor puede presentar problemas de intercomunicación y de otorgamiento de permisos para los usuarios. Si en dado caso su servidor es un servidor web en el cual tienen que trabajar todos vía remotamente para llevar toda la información a una central. Órale, qué ruido tan raro. Bueno, es que hubo un ruido aquí externo muy extraño. Entonces, hay ese tipo de errores y son vulnerabilidades. También, al momento de otorgar credenciales y permisos, hay vulnerabilidades de acceso donde pues están tan fáciles las contraseñas, perdón. Perdón. Están tan fáciles las contraseñas que pues existen estos problemas, estos riesgos donde las pueden cifrar y entrar fácilmente. En seguridad informática hay un caso muy famoso donde hay robo de credenciales por medio de una IP. Se genera una IP con contenido en la cual de manera interna se le da la instrucción de que el usuario cuando le dé clic a esa IP manda toda la información de su usuario y contraseña. No, está fatal. Bueno, son amenazas que pueden causar daños y producir pérdidas económicas a la organización. Son fallas en sistemas lógicos y físicos, a sus instalaciones, a sus configuraciones. Y esto se puede dar desde un inicio, es decir, desde una mala configuración de una red, desde una mala configuración de un sistema operativo. A veces, por ejemplo, cuando se inicia por medio de buteo la configuración del sistema operativo Ubuntu junto con un Windows, no todo el mundo sabe bien configurar ese tipo de buteo y se denegan los accesos a ambos, por ejemplo, a ambos sistemas operativos o simplemente que esté un Ubuntu server. Muchos no saben que es en línea de comando y que no hay una interfaz gráfica y cuando instalan se quedan, ¿y ahora qué? Entonces les tienes que decir, bueno, te piden un usuario y contraseña, que son los preestablecidos, ¿verdad? Propios del sistema operativo. Tú ya los pones y posteriormente pones los usuarios y contraseñas que tú asignaste, pero hay gente que no conoce eso y pone primero los que asignó y nunca va a entrar y genera errores y va a decir, ¿y ahora qué hago? Y eso es por una mala
capacitación, no saben usar el equipo de cómputo y andan presionando lo que no deben o haciendo lo que no deben en el equipo de cómputo y pueden generar daños perjudiciales tanto físicos como lógicos, un sinfín de cosas. Pero para eso, para combatir todo eso, lo único que se tiene que hacer es dar una buena formación a mis empleados. Es decir, yo cuando contrate a alguien, obviamente tengo que ver su currículum vitae, su formación y con base en su formación ver si cumple las características para poder ser contratado. Eso es en primera instancia, obviamente. Pero también una vez que se ha sido contratado, pues darle una capacitación de cómo se trabaja y cómo se ejecutan los procedimentales o los procedimientos en mi centro de cómputo. Por eso es importante decirle cómo se utilizan las herramientas, cómo y para qué, y si hay desperfectos de estas mismas o incidencias, cómo debe de proceder, ¿verdad? Entonces, con esto podemos evadir muchas de las vulnerabilidades que pudiera tener nuestro centro de cómputo. También por faltas de medidas de seguridad, escasa protección contra incendios, malas ubicaciones de los locales, niveles de vulnerabilidad en los equipos de recurso baja y media alta. Bueno, pues ya saben, esto se refiere a mala disposición y colocación de los equipos de cómputo. Por ejemplo, se solicita que los racks nunca los pongan a ras del suelo junto al piso. Por si ocurre una inundación, pues obviamente se van a echar a perder los equipos de cómputo al hacer contacto los circuitos con el agua. Pero hay muchos centros de cómputo que sí están al ras del suelo, muchos sites, perdón. También centros de cómputo o equipo que tienen para reparar lo ponen en el suelo en vez de ponerlo en lugares establecidos ya predeterminados para pasarlos a mesa de revisión y o reparación. Entonces, bueno, son muchos factores que ustedes tienen que ver. También cuestiones de protección civil, tener extintores contra incendios actualizados, esos tienen una caducidad, los tienen que estar cambiando cada determinado tiempo y con eso ustedes tienen que checarlo con el proveedor y ustedes tienen que resguardar en agenda las citas de este mismo proveedor para que estén checando cada cuándo se tienen que cambiar. Pues como decíamos, las ubicaciones, faltas de medidas de seguridad en la seguridad lógica, que no haya actualizaciones del sistema operativo, que eso también genera vulnerabilidades, que no haya un buen sistema de anti-malware instalado, que no ejecuten los procedimientos como debe de ser del software y generen incidencias de información, porque a veces también suele darse que está nuestro software específico donde se tiene que llenar cierta información para pasar al siguiente procedimiento o tiene que realizar una serie de ejecuciones para el siguiente procedimiento y no las hacen, se saltan pasos, no le meten la información adecuada y ahí es cuando la información pues va de una manera incompleta y eso también genera vulnerabilidades para los usuarios finales, ¿no? Que pues pueden ser de gran problema, ¿no? Pueden generar una gran problemática dependiendo para el uso de estas herramientas. Bueno, están los incidentes de seguridad, que es cualquier evento que tenga como resultado la interrupción de los servicios suministrados por un sistema informático, ya sea por pérdidas físicas, activas o financieras, que se echa a perder un equipo de cómputo, que ocurra una catástrofe y se echen a perder, un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Y dejen de funcionar los equipos de cómputo. Eso es con respecto a pérdidas físicas, financieras, que se vaya a números rojos la empresa, etcétera, ¿no? Esos también son incidentes de seguridad y son eventos que pueden ocurrir, inclusive hasta la utilización de un software pirata, ¿verdad? Un software informático pirata, en el cual pues hayan instalado un sistema operativo privado y lo hayan craqueado y pues estén haciendo usufructo del mismo sin haber pagado y pues les llega una auditoría externa y tómala, ¿no? Los acusan hasta de robo. Entonces hay que checar un buen de cosas o si sufren secuestro de información por medio de un malware, ¿se imaginan?
Ahí también hay pérdidas de activos financieros, porque toda la información cuesta dinero, el software cuesta dinero, el recurso de lógico cuesta dinero y le cuesta a la empresa. Y no cuesta un peso, cuesta bastante. Bueno, vámonos con lo que sigue. Esto es con respecto a incidencias de seguridad. Wow, vamos hacia los impactos. Esto es cuando ya tenemos que medir y valorar qué es lo que nos pasó, dónde, cuándo y de qué manera pasó. Tenemos que tener siempre muy bien conscientes de que van a ocurrir incidencias, efectivamente van a ocurrir impactos. Y sobre todo ustedes, esta nueva generación de informáticos que son ustedes, tienen que evaluar estos impactos. Y acabamos de tener un impacto fortísimo. Y este impacto fue la pandemia del COVID-19. Pero agárrense, porque ustedes tienen que medir el impacto de lo que ocurre. Esperen un tantito. Ok. Tienen que medir el impacto porque cuando regresemos a las actividades de manera presencial, va a haber nuevas medidas. No vamos a regresar a lo cotidiano así nada más, ¿eh? No, señores. Por un largo tiempo va a cambiar esto de las políticas de seguridad por este impacto tan fuerte que tenemos, y esto es impacto físico. Y dice, el impacto es la medición y valoración del daño que podría producir a la organización un incidente de seguridad. Escala cuantitativa, o sea, hace cuántos, o cualitativa, o de cualidades del impacto bajo, moderado y alto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo del COVID-19 en una primera instancia fue un impacto bajo, moderado o alto? Dependiendo en el ciclo que nos encontremos. De una manera muy particular de un servidor, yo les digo que alto, alto, porque involucra vidas humanas y sobre todo por el uso de las herramientas de los equipos de cómputo. De hecho, nuestra área es de un alto nivel de probabilidad de contagio por el uso de las herramientas y por la cantidad de personas que utilizan la misma herramienta. Entonces, ya hay políticas y medidas que vamos a estar estudiando, en las cuales la Organización Mundial de la Salud, junto con autoridades locales aquí del gobierno, están comentando cómo deben implementarse estas medidas de seguridad física dentro de los laboratorios de cómputo. Y hay diferentes tipos de impactos, ¿no? El secuestro de información, el que un usuario haya borrado mucha información por el formateo indebido. Ya les contaré el caso. También ocurrió, afortunadamente se pudo rescatar toda la información gracias a Linux, pero ya lo estaremos checando. Luego están los riesgos, y en los riesgos es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad del sistema informático. Miren, ustedes, nosotros, todos nosotros que estamos en la rama, tenemos que analizar los posibles riesgos, y para eso hay evidencias, hay foros, hay documentos que nos ayudan para poder generar un listado de estos riesgos y cuáles son las soluciones. Sobre todo en los servicios de anti-malware y de antivirus tienen un glosario y también tienen un sistema de formación continua en materia de seguridad informática, donde dan muchas recomendaciones de seguridad lógica para prevenir estos impactos, y nos ayuda bastante para nosotros generar nuestros manuales de procedimientos. Aparte hay normas de calidad y de ISO, recordemos bien, que también nos ayuda al el buen operar de nuestro centro de cómputo. Entonces, nosotros tenemos que ser estadistas en ese sentido y analizar los posibles riesgos que podrían enfrentarnos, a los que nos podríamos enfrentar, y saber cómo hacer la medición de dichos impactos y cómo debemos proceder ante estos riesgos, que son inevitables, como les digo. O sea,
Sí, podemos trabajar muy bien durante mucho tiempo, por ejemplo, evitar virus informáticos, podemos evitar incidencias ante una inundación. Puede ocurrir la inundación, pero podemos evitar el desperfecto en los equipos de cómputo porque nosotros con base en protocolo no pusimos los equipos de cómputo a ras del suelo para que se descompongan, ¿verdad? Entonces podemos nosotros elaborar diferentes mecanismos para evitar estos riesgos. Tenemos que estar preparados ante las amenazas que se pudieran presentar, que se van a presentar, les digo, o sea, eh, desde el factor del riesgo humano, pero podemos prevenirlas, o sea, podemos tener todas estas reglamentaciones y índices de operatividad que nos van a poder ayudar a minimizar estos riesgos, estas amenazas que pueden presentarse. Luego, tenemos aquí una clasificación. Dice, las organizaciones deben evaluar el nivel de riesgos de la siguiente manera. Activo. El servidor de ficheros de la organización. Esos son nuestros activos físicos, nuestros activos fijos, los ficheros de la organización, o sea, nuestros archivos, toda nuestra información lógica dentro del servidor. Obviamente tenemos que resguardarla, tenemos que generar copias, ¿verdad? Cada determinado tiempo. Ya lo hemos visto en las clases. Recordemos que están las copias que se realizan al día y cada determinado tiempo, máximo 6 meses. Amenazas, fallo de hardware en un servidor o en un servicio o en un equipo de cómputo. Vulnerabilidad del sistema, pues aquí por ejemplo puede ser alta ya que dispone de servidores alternativos. Tenemos el caso de Telmex, por ejemplo, que ellos tienen su servidor y servidor espejo, ¿no? Entonces si falla un servidor, tiene el servidor espejo para podernos ayudar, pero si falla un servidor, ¿qué será? Pues una amenaza alta, ¿no? Luego tenemos el impacto. Por lo regular, cuando falla algo, un servidor, cuando menos mínimo, tenemos que establecer 24 horas. Hay quien dice, no, establece 2, 4 horas, 6 horas, porque si no es demasiado tiempo. Claro, lo podemos resolver en una hora. Hay incidentes que podemos resolverlos inclusive hasta en 10 minutos, pero siempre tenemos que indicar con base en protocolo 24 horas para no meternos en problemas y detalles. Claro que va a haber incidencias que nos lleven un mes, o sea, dependiendo del grado del impacto. Por eso tenemos que medir nosotros siempre el impacto. Afectado nivel de riesgo se obtiene a partir de las tablas de valoración que se hayan adoptado, que eso es el impacto, y después se presentará una propuesta de tabla con los elementos para poder realizar la evaluación del nivel de riesgos. Bueno, a ver, aquí hay algo muy importante. Si se nos presenta, o sea, si nosotros ya tenemos nuestros procedimientos y nuestro manual de procedimientos de seguridad informática establecido y los tiempos, a veces no nos va a dar tiempo de generar esta tabla. Tenemos que resolver en el momento y una vez terminado se hace el informe y se desarrolla la tabla. Y si no, pues ya hay tablas y estándares ya elaborados para que nosotros nos basemos en eso y podamos realizar el procedimiento y así indicar a las áreas correspondientes, sobre todo que son las administrativas, el tiempo de operación y ejecución para poder resolver el problema. Es que estaba recordando hace poco, hubo la caída de servidores hace 15 días en diferentes instituciones. Dieron un plazo aproximado de 24 horas, siendo que lo resolvieron en 2 horas en algunos lugares. Y pero sí dieron ese plazo de 24 horas, aunque se mandó la misiva, ¿sabes qué? Ya se resolvió, hubo un problema de vulnerabilidad, pero ya está resuelto. Entonces ustedes siempre pues establezcan un plazo, aunque sea superior y les lleve 10 minutos. Inclusive en la gestión de correos electrónicos, cuando les toque, saben que es un plazo de 24 horas aproximadamente para restablecer tu contraseña, por ejemplo, pero a veces te puede llevar 10 minutos porque el usuario sí asoció su número telefónico con su cuenta de correo, sí puso una cuenta alternativa para restablecer la contraseña, o yo sí tengo mi patch panel donde puedo restablecer la contraseña o mi cPanel, la contraseña de manera inmediata, ¿no? Pero pues siempre hay que poner, oiga, pero ¿cómo si solo es una contraseña? Le lleva 10 minutos. Ajá, no siempre, ¿eh?
No siempre, a veces las incidencias llevan más tiempo, aunque sean de contraseñas. Y a veces se rompen los enlaces y hay que volver a mandar a hacer la incidencia para que te resuelva mesa de ayuda. Y se puede llevar hasta 24 horas una simple contraseña. Aguas, por eso lo recomendado es 24 horas como tiempo base. De ahí puede ser menos o puede ser más. Por eso ustedes siempre deben de tomar eso en cuenta, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son las medidas de seguridad. Y una defensa, salvaguarda o medida de seguridad se llama defensa, salvaguarda o medida de seguridad. Es cualquier medio empleado para eliminar o reducir el riesgo, lo que estábamos mencionando hace un momento. Su objetivo es reducir las vulnerabilidades de los activos, o sea, es el dinero de la empresa traducida en lógica y física, y la probabilidad de ocurrencia de las amenazas o el nivel del impacto de la organización. Aquí es donde les digo que tenemos que ser estadistas y tener siempre en cuenta que puede ocurrir una incidencia, ¿verdad? Y tenemos que medir los impactos que pueden generar en la organización, que pueden ser pérdidas grandes, pequeñas, dependiendo del impacto, ¿verdad? Ustedes también tienen que medir si es en su centro de cómputo, pero en conjunto también les va a tocar con algunas auditorías, sobre todo si están en sistemas bancarios. Medidas de seguridad activa es una medida utilizada para anular o reducir el riesgo de una amenaza. Una medida de seguridad activa es la actualización de software y el empleo de anti-malware y de antivirus. Luego tenemos medidas de seguridad pasiva, medida empleada para reducir el impacto cuando se produzca un incidente de seguridad. Aquí es donde ustedes tienen que emplear medidas de seguridad en cuanto ocurra un incidente. Por ejemplo, si es de física, ya les dije, y si es de un impacto realizado por la naturaleza, un riesgo, una incidencia realizada por la naturaleza, ya les comenté que el primer factor que hay que salvaguardar es el factor humano. Ya después vienen lo del equipo de cómputo. No al revés, ¿eh? No primero digan, ay, voy a salvar el servidor y dejan morir a medio mundo, ¿no? Bueno, entonces, siempre en las medidas de seguridad, pues el factor humano es el primordial. Luego están las defensas físicas, medida que implica el control de acceso físico, a los recursos y las condiciones ambientales que tienen que ser utilizadas. Ya les he mencionado en muchas ocasiones, tienen que tener el registro de ingreso y salida, ¿verdad? Del acceso físico de los elementos que van a utilizar el centro de cómputo. Ya se hace utilizándolo de manera virtual, porque hay gente que se conecta de manera virtual, pero pues para eso hay que pasar una asistencia de todos los que se van conectando. Ok, vas a trabajar a distancia, muy bien. ¿En qué horario vas a trabajar? Y tienes que indicarme de qué hora a qué hora vas a trabajar y lo que vas a hacer. ¿Sale? Entonces, con eso podemos tener un control también un poco más específico. Defensas lógicas se encuentran relacionadas con la protección conseguida mediante distintas herramientas y técnicas informáticas. No meter USBs externos, no meter hardware no autorizado, no meter software de terceros no autorizado para la modificación de nuestro sistema operativo. ¿Y cómo se da eso? Con mucha frecuencia. Pongan mucha atención en eso, porque hay gente que dice, no, sí, instálale el jueguito, al fin y al cabo no se dan cuenta. O sí, instálale ahí el programa craqueado para que podamos hacer el trabajo. Pues total, no se dan cuenta, ¿no? Sí hay que darse cuenta y estar al pendiente siempre de eso, porque puede generar modificaciones importantes dentro de nuestro centro de cómputo o dentro de nuestras herramientas informáticas, las cuales estas modificaciones pueden incurrir en el ya no operamiento, en el operamiento tácito de nuestro software o de nuestras herramientas. Es decir, ya no pueden operar de manera efectiva, ¿no? O sea, por estas modificaciones que pudieran surgir. Luego está el nivel de riesgo residual, se obtiene tras un nuevo proceso de evaluación de riesgo, teniendo en cuenta que los recursos ya se encuentran protegidos por las medidas de seguridad previamente seleccionadas, ¿no? Entonces son riesgos que pueden ocurrir tras un proceso de evaluación, ¿no? Ya previamente elaborado y con nuevas políticas implementadas.
ya seleccionadas obviamente. Y bueno, aquí tenemos un famoso cuadrito, lo van a ver en muchas ocasiones dentro de la seguridad informática, en el cual está el proceso de evaluación y gestión de riesgos, donde están nuestros activos, pero pueden sufrir vulnerabilidades, o las vulnerabilidades de nuestros activos producen un impacto, o sea, ocurre una vulnerabilidad, ocurre una incidencia y genera un impacto. Y dentro de este impacto que se ha generado, pues hay que determinar el nivel de riesgo. Ya una vez que se ha generado, seleccione y se ve la selección e implementación de este riesgo para mejorarlo. Hay que salvaguardar este riesgo, checando las amenazas y reduciéndolas a su vez, y también con ello vamos a reducir el impacto, y con eso, con el salvaguardar toda nuestra información, se reduce las vulnerabilidades. Entonces hay que siempre salvaguardar nuestro centro de cómputo ante posibles vulnerabilidades, ¿no? Porque las amenazas explotan a nuestros activos a través de esas mismas vulnerabilidades, que son gestionadas por no actualizar nuestro software, no actualizar el antivirus, por no darle un correcto aseo a nuestro equipo de cómputo, eh, por no prestarle atención a los elementos del hardware, un sinfín de cuestionamientos, ¿no? Por no tener la buena ejecución de mis políticas de seguridad lógica y seguridad física. Y bueno, por último, pues tenemos la transferencia de riesgos, ¿verdad? Y esta transferencia de riesgos no es más que elaborar un contrato con un tercero, con una empresa, a través de una póliza, puede ser de seguros, ¿verdad? Para que nos ayuden a salvaguardar nuestros servicios de seguridad informática en dado caso de una incidencia, ¿verdad? Que puede ser un contrato de un seguro, pólizas tradicionales de responsabilidad civil. A ver, esto de la responsabilidad civil también es importante porque hay gente que viene a nuestro centro de cómputo, está trabajando de una manera muy padre, llega una amenaza externa como puede ser un virus y le fastidia toda la información que se traduce también en dinero. Pónganle que es un abogado, pónganle que es un ingeniero, un arquitecto que esté generando información que se traduce en dinero, y pues para eso debe de haber una responsabilidad civil de terceros en dado caso de estas amenazas, ¿no? Y para ello pues hay consultoras y hay empresas, sobre todo de seguros, que nos pueden ayudar a salvaguardarnos ante los riesgos o amenazas que pudieran existir, y por eso hay una transferencia de riesgos a terceros, que precisamente son estas empresas. Y bueno, esto es prácticamente todo lo de la clase del día de hoy. Yo les solicito que realicen las actividades que se les está solicitando en el Classroom, y vamos a generar las mismas mesas de análisis de todo este contenido, que es de suma importancia. Esta es la primera parte. Esto es para que vayan identificando los elementos y qué es lo que pueden hacer. Recuerden realizar el ejercicio que se les está dejando y cómo lo tienen que nombrar para la clase del día de hoy. Pues eso sería todo. Muchas gracias por visitar y ver el video, y continuemos con las clases. Ya la próxima clase veremos la parte 2. Gracias y hasta la próxima.